mucho, muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay ángeles llegan y bendición en sus manos. todos ahora, Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo, y levantando en todas las direcciones. no sé, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se te está yendo la ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, esta canta, esta toda, esta ríe y congrega, mientras está el infierno y silba el mar. Siente la Y vida, la vista del bueno, es igual que la hora, confía en mano que se perfumora, la bendición llegó y de la gata al Espíritu todos, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. no sé, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se te está yendo de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ahora sin música todos, Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. no sé, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se te está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. aceleramos con fuerza todos, Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. no sé, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se te está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. la repetimos, Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando todas las direcciones. no sé, No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se te está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos,
cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, todo está ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso redención, te adoro. Y así declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Si te exaltamos, Cordero Dios, te exaltamos, Cordero Dios. Sonido, probando, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar inicio a este servicio de esta noche. Noche con Jesús, donde vamos a estar compartiendo el hermoso mensaje de salvación de acuerdo como está escrito en la Escritura.
Buenas noches, mis hermanos, amigos, hermanos en Cristo que nos siguen por las redes sociales. Te mandamos un saludo muy caluroso desde Bogotá, Colombia. Y yo le invito a mis hermanos que nos coloquemos en disposición de escuchar la palabra de Dios. Y les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a este servicio, pero antes vamos a colocarlo en las manos de Dios para que Dios se glorifique, para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie en posición de combate, como dicen por ahí. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo hace. Amén. Amado Dios Padre eterno, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, en medio de nosotros, Dios. Yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, amado Dios, en este servicio, Padre Celestial, que seas tú derramando tu gloria, Padre Santo, amado Dios, derramando, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada hermano, Dios, que nos escuchan, Padre, que está en este lugar, Señor, seas tú haciendo tu obra, Padre mío. Yo te pido, Padre Santo, amado Dios, que tú te glorifiques, que tú obres, que tú tomes el control, Padre Celestial. Colocamos delante de ti este servicio, Señor, y te pedimos, Padre de la gloria, que todo aquello que se quiera oponer, todo aquello que quiere intervenir, Padre Celestial, toda oración contraria, Señor, todo brujo, todo hechicero, todo agorero, Padre Celestial, que quiere detener, Señor, el propósito de tu palabra, de tu mensaje, Señor, enviando espíritu de discreción en la iglesia, Dios, espíritu de sueño, de pereza, de cansancio. En el nombre de Jesús, sale de este lugar ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sale derrotado. Padre, te pido, Dios, que te glorifiques. Que mientras que tu palabra es predicada, Señor, en este lugar, sucedan cosas maravillosas, Señor. Hayan milagros, señales, prodigios, Señor. Como dice tu palabra, Dios. Y que tu palabra, Señor, esté rompiendo, Señor, todo, Padre Celestial, que el enemigo quiere colocar, Señor, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, cielos abiertos, Padre, a favor de este lugar, Señor, a favor de cada hermano, Señor, que nos ven por las redes sociales. Dios, seas tú obrando, seas tú glorificándote, Padre Santo, seas tú obrando, Señor, de una forma especial, de una forma sobrenatural, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, que tu espíritu, tu unción, tu espíritu de duda, Señor, tu espíritu que quiera traer división, se va de este lugar en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y en tu nombre divino y precioso, Padre Celestial, y por tu preciosa sangre divina, Señor, sea tú quitando, Padre Celestial, todo aquello que no es tuyo, Señor, todo aquello que está interviniendo, Padre Celestial, para que tu mensaje llegue, Señor, a cada corazón, a cada vida, y con el propósito que tú lo has enviado, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre mío, amado Dios, digno de toda honra y toda gloria, Padre. Usa mi vida, Señor, en esta noche como instrumento en tus manos. Me escondo detrás de ti, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre Celestial. Seas tú colocando, Señor, palabra en mis labios, Señor. Palabra de edificación, Señor. Palabra, Padre Santo, que restaure, Señor. Palabra, Padre Celestial, que derribe toda fortaleza de toda mentira, de todo argumento de Satanás, de toda artimaña de Satanás, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que hable a nuestras vidas, precioso Dios. Habla mi vida, Señor. Habla la vida de mis hermanos, Padre Celestial, que están en este
auditorio, Padre mío. Habla, Padre Celestial, a cada hermano que nos están siguiendo por las redes sociales, Facebook, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tengan todos una buenas noches, hermanos, amigos en Cristo, que nos siguen, que nos ven por las redes sociales. Vamos a disponer en esta noche nuestro corazón y vamos a dejar que sea la palabra de Dios que habla en nuestras vidas, y que usted y yo podamos decir en esta noche, así como Dios Samuel por primera vez: habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Diga a la persona que está a su lado: habla, Señor, que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos al segundo libro de Corintios y lo vamos a hacer en el capítulo 4, versículo 4, para continuar con este estudio que hacen más o menos 3 semanas que lo hemos empezado. Está titulado No ignoréis las maquinaciones de Satanás, parte 3. Amén. Entonces vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios, a la preciosa palabra de Dios, para que Dios hable en nuestras vidas. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente forma: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Habla nuestra vida en esta noche. Que tu palabra, Señor, sea medicina, sea refrigerio y sea para nosotros, Señor, esa luz que necesitamos, Padre Celestial, para salir de toda duda, Señor, para que seas tú guiándonos, Dios, a través de tu preciosa palabra, Padre mío. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Gloria a Dios. Cuando te diga que me ayudes, entonces era el versículo. Satanás es el Dios de este mundo. Por lo tanto, se dedica a engañar y ha cegado a quienes no creen en Jesucristo. Por eso muchas veces predicamos, enseñamos la palabra de Dios, demostramos el mensaje de salvación, y muchas veces nos preguntamos por qué esa persona no recibe el mensaje que se le está dando. Pero es que la palabra de Dios nos está enseñando que Satanás ha cegado el entendimiento sobre esas personas que no han creído en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, hermanos, esta es la estrategia que Satanás está usando para mantener a la gente cautiva en su pecado, para tener a la gente separada de Dios. Pero hoy el Señor nos da esta palabra para que nosotros podamos contrarrestar los ataques de Satanás y enseñar al pueblo de Dios de cómo debemos orar. Y debemos orar de la siguiente forma: que sea Dios quitando toda ceguera mental sobre esa persona, que cuando la palabra de Dios se le hable, cuando escuche la palabra de Dios, esta persona tenga la capacidad de poder entender el mensaje que se le está dando. Amén. Entonces es muy difícil hablarle a una persona
que tiene la mente cautiva por Satanás, que la tiene ciega por Satanás, entonces esta persona no va a poder percibir el mensaje que se le está dando de parte de Dios. Entonces, por lo tanto, como iglesia, como hermano, como personas que estamos intercediendo a favor de nuestra familia, a favor de la localidad, debemos orar de la siguiente forma: que sea el Señor quitando toda ceguera espiritual, quitando toda ceguera que tiene cautivo a las almas. Amén. Pero hay algo aquí en este texto bíblico, una palabra clave, es la palabra engaño. Ahí es donde me voy a centrar en esta noche, en la palabra engaño. Como he sabido en todo, una palabra en español, en griego, puede encontrarse como verbo, adjetivo o nombre. Para la palabra engañar, en verbos, en el contexto original, que es la palabra griego, es la palabra apatao. Relación. Apatao. Así es en el griego, que se usa como de aquello que engaña, con palabras vanas, empequeñeciendo el verdadero carácter de los pecados mencionados. Y hay un ejemplo claro de este apatao que está en Efesios 5:6, y yo le pido el favor a mi hermano que lo lea. Efesios 5:6. Gloria a Dios. Efesios 5:6. ¿Qué dice mi hermano? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Gloria a Dios. La versión que yo tengo acá dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Del hecho de que Adán no fue engañado, sino ¿quién? Eva. Entonces, aquí vemos cómo el enemigo trabaja. Ahora vayamos lo que en la palabra de Dios, lo que hizo 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14. ¿Qué dice mi hermano? 1 Timoteo 2:14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Entonces, compárese con el dicho de Eva. Otra palabra usada en el griego es la palabra zapatao. La primera es apatao y la segunda es el zapatao, que significa engañar totalmente, seducir completamente. Entonces, aquí podemos ver dos divisiones, dos significaciones diferentes de cómo el enemigo engañó a Eva contándole solamente media verdad, una media verdad. Entonces, es aquí donde nosotros debemos entender y poder aceptar que el enemigo no está jugando, y muchas veces la iglesia ha bajado la guardia, no teniendo el concepto que el enemigo no descansa. Como dice la palabra de Dios, él anda como león rugiente, buscando
a quién devorar, pero a lo que está buscando para quién devorar, para él expresar toda su ira, son con aquellos que le están haciendo totalmente la guerra al cristiano comprometido, aquellas personas que oran, que ayunan, que vigilan, que leen la palabra, que se sostienen en santidad, que viven la verdad. Entonces el enemigo está alrededor buscando la forma o la manera de cómo poder entrar a su vida para destruirlo. Y es aquí, iglesia, que nosotros como pueblo de Dios no podemos bajar la guardia sobre un enemigo que hace tanto daño, un enemigo que su función es robar, matar y destruir. Y muchas veces como iglesia bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Hay muchos cristianos que dicen, pero usted habla mucho de Satanás. Claro, la palabra me dice y me enseña. No podemos ignorarlo. Porque él tiene unas maquinaciones diabólicas, malignas, con el propósito de destruir a la iglesia, a destruir a aquellas personas que están viviendo en santidad, que están viviendo para Dios. Él está pendiente, él está buscando en qué se equivoca para poder entrar para destruir. Hemos visto ministerios de 25, 30 años y han caído. ¿Por qué? Porque se confiaron. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta las maquinaciones de Satanás. Satanás, para entrar a una vida, para destruirla, puede tardar años. Decía un pastor, Dios dura años para levantar un siervo. El diablo dura minutos para destruirlo. Y si usted se puede analizar, la palabra de Dios tiene mucho que ver. Y es una verdad. Porque Dios, para levantar ministerios conforme al corazón de Dios, tarda años. Pero para Satanás destruirlo, pueden ser segundos o minutos. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento de lo que está pasando en el mundo espiritual, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Amén. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta que el enemigo nos está jugando. Y más en estos tiempos donde él sabe que el tiempo se le acaba. Entonces, otra palabra usada en griego es la palabra zapatao, que ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, pero no, 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, aquí encontramos la palabra engaño. Amén. La traducción más adecuada sería como la serpiente engañó o sedujo completamente a Eva. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por dónde va el mensaje? También en 1 Timoteo 2:14 nos dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En los manuscritos más acreditados se usa esta forma más intensa del engaño de Eva por parte de Satanás, literalmente, totalmente engañada. Entonces, mire cómo Eva cayó totalmente en la mentira de Satanás.
no fue un poquito, no fue algo pequeño, no. Dice que fue totalmente engañada por Satanás. En pocas palabras, se la echó al bolsillo. Uno de los ejemplos claros que podemos usar es cuando un hombre enamora a una mujer con mentira. Vemos cómo la mujer se deja impactar o cómo la mujer cae fácilmente. Y mire que cuando un hombre le habla con la verdad a una mujer, la mujer no le cree. No le cree. ¿Cierto? Entonces, muchas veces vemos cómo la verdad, que es la palabra de Dios, le está hablando claramente a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no queremos creer a la verdad, sino a la mentira que ofrece Satanás, y muchas veces son mentiras disfrazadas de verdad. ¿Cómo así, pastor? Si yo tengo la verdad en mi vida, quiere decir que yo tengo toda la palabra de Dios en mi vida. Amén. Yo no le puedo decir a un hermano que tengo la verdad mientras que yo vivo lo que a mí me conviene en la palabra de Dios, y lo que no me conviene no lo vivo. Y así el enemigo ha engañado a más de uno. Porque la palabra de Dios nos enseña que lámpara a nuestros pies es tu palabra. Quiere decir que la palabra de Dios me va a guiar a donde quiera que yo voy. Pero el camino que tú llevas y que yo llevo es el camino de la vida eterna. Entonces muchas veces sacamos textos o versículos que ya no tienen nada que ver con la vida cristiana. Qué mentira del diablo ha metido a la iglesia. Y más de uno se está creyendo ese cuento. A muchos se le dice, no ayunen. La palabra de Dios dice claramente que la iglesia del Señor debe de ayunar, debe de vigilar, debe de congregarse. Muchos dicen, ¿a dónde está escrito que nos debemos de congregar? Es un mandamiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, no se trata solamente, si tú eres un cristiano que quiere vivir, que quiere andar en la santidad, que quiere andar en la verdad, entonces tiene que vivir toda la palabra de Dios. No solamente lo que te agrada, no, es toda la palabra de Dios, aún esas cosas que no te agradan, pero es para corregirte, es para que tú busques el camino y tu vida pueda ser transformada, porque ese es el propósito de la palabra de Dios, transformar vida, cambiar vida. Amén. Pero muchos no lo ven de esa forma. Muchos se han levantado en contra de los tiempos. Muchos se habla de la iglesia, que la iglesia se debe modernizar. Mentira de diablo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y si Cristo, que es el dueño de la iglesia, no ha cambiado, mucho menos la iglesia. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, porque el enemigo, Satanás, quiere seducir a la iglesia, así como sedució a Eva. No caiga nuevamente en la misma trampa que cayó Eva. Porque la palabra de Dios dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y si no hay santidad en tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Si no hay santidad en tu vida, tienes que nacer de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, hermano, es muy importante tomar toda la palabra de Dios
y llevarla, hacerla vida en mi vida, para que ella se pueda manifestar a través de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre y a su pueblo. Lo interesante que para referirse al engaño de Eva hacia Adán se usa el verbo simple, que es la palabra apartado. Entonces vemos la cadena que hubo, que la serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos hoy en día personas que arrastran a muchas personas al mismo infierno porque ellos son engañados y van a engañar a otros creyendo que están evangelizando y no están evangelizando, sino que están engañando, como hacen los testigos del diablo? Amén. Los testigos del diablo no salen a evangelizar, salen a engañar. Sale es a pescar almas para llevarlas para el mismo infierno. Amén. Entonces aquí vemos dos expresiones diferentes: apartado y el no es apartado, que es como decíamos en una forma más completa de engaño, la cual utilizó Satanás con Eva y no Eva con Adán. Amén. Al comienzo le dije que era apartado y que era desapartado. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en detalle, que solamente estaba en la introducción del tema, y vamos a entrar a esta noche, los hermanos que están tomando apunte, a la quinta característica, que es que Satanás tienta a la gente a pecar. Esa es la quinta característica. Satanás tienta a la gente a pecar. Algo que sucede y pasa con el hombre es que el hombre tiene libre albedrío y aún los demonios aceptan esa condición que Dios ha establecido sobre el ser humano. Entonces muchas veces nos excusamos, es que el diablo me llevó a hacerlo. No, te puso la tentación, tú caíste por tu propia libre albedrío, porque los demonios ni el mismo diablo pueden obligar a nadie. Amén. Así como es Dios, Dios también respeta nuestro libre albedrío. Entonces, si Dios respeta eso, de ahí para abajo todo el mundo tiene que respetar el libre albedrío. Amén. Algo que una vez me sucedió. Fui a una casa, a un hogar, a visitar a una hermana, y la hermana estaba feliz. Me dijo: pastor, ore por mí, tengo un dolor en los brazos. Oré por la hermana, se le quitó el dolor de los brazos. Me dijo: pastor, ore por mi hija. Y yo le pregunté a ella: ¿quiere que ore por ti? Ella me dijo: no. Y la mamá insistía, y yo le dije: hermana, me da mucha pena con usted, pero hay que respetar el libre albedrío de tu hija. Ella tomó la decisión que no quiere que oremos por ella, hay que respetar esa decisión. Amén. Entonces no pude orar por ella, porque el Señor me colocaba en mi corazón que no, porque ella tenía su corazón endurecido, ella tiene su corazón cerrado y la oración no iba a entrar. Amén. Entonces debemos también nosotros respetar el libre albedrío de las personas, pero sí debemos enseñar la verdad como está escrita. La verdad nos hará libre, dice la palabra de Dios. Entonces, para seguir con el quinto punto, yo le pido el favor a mi hermano que me está ayudando, que vaya al libro de Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Gloria a Dios. A su nombre.
Mateo 4, del 1 al 11, dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dígate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen: No pondrás prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Gloria a Dios. Vemos cómo Satanás colocó la tentación en Jesús. Y algo que me impacta, que el enemigo usó la misma palabra para llevarlo a pecar. Hoy vemos cómo el enemigo usa la misma palabra para llevar a gente a la perdición, al pecado. Por eso vemos tantas dominaciones, vemos tantas doctrinas, vemos tantas religiones. Pero mire el plan de Satanás, cómo obra el enemigo, usando aún la propia palabra de Dios para traer destrucción, para traer pecado, para traer división. Amén. Entonces, mire cómo el enemigo usó la palabra, la misma palabra, no usó otra. Y quiso tentar a Jesús. En pocas palabras lo desafió. Por eso la palabra de Dios dice claramente que probemos los espíritus. Que lo que nos están enseñando o lo que nos están predicando realmente es de Dios o es del enemigo, porque el enemigo puede coger la misma palabra de Dios, torcerla y llevar a muchas personas a la perdición. Amén. Entonces aquí vemos este ejemplo claro de cómo Satanás al propio Hijo de Dios le dice, citando la palabra de Dios, porque ya él sabía los milagros que él había hecho de los panes, cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, y sabía que Jesús estaba pasando por un momento de ansiedad, porque Jesús tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Entonces usó esa oportunidad para tentarlo y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios,
Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la palabra, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener el entendimiento abierto para poder entender cómo es posible que hay cristianos que se justifican su pecado y dicen, pastor, ¿dónde está escrito que no se puede tomar? ¿O dónde está escrito, pastor, que no se puede fumar un cigarrillito? Ahí sí saben la Biblia. O pastor, ¿dónde está escrito que no hay que diezmar? Que yo puedo vestir como quiera. ¿Dónde está escrito, pastor, que yo no puedo hacer arete? ¿Dónde está escrito, pastor, que yo no pueda usar un tatuaje? Mire cómo el diablo y sus maquinaciones han envuelto a estas personas y totalmente, me van a excusar la expresión que voy a decir, pero es así, tan ignorantes. Tres intentos hizo Satanás para hacer caer a Jesús. Y todos tres intentos lo hizo con la palabra de Dios. Cuando lo montó en el monte más alto, dijo, lánzate de aquí, porque Cristo está que mandará a sus ángeles acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Y algo que estamos viendo, que hace 15 años para acá que la teología empezó a tomar fuerza, es donde hay más cristianos confundidos, es donde hay más cristianos separados de la verdad. Porque yo quiero decirte algo, que a Dios nadie lo estudia. Mi alma te alaba. A Dios nadie lo puede estudiar porque Él es tan grande. Y le hemos quitado dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos revela la verdad y es el que nos lleva a Cristo Jesús. Toda obra del Espíritu Santo apunta hacia Jesús. Amén. Pero mire cómo el enemigo opera, cómo el enemigo se mueve, cómo el enemigo está haciendo daño, cómo el enemigo está sacando a personas que están en la verdad y quienes se han mantenido fieles al Señor y han sido engañados por Satanás y se van de las congregaciones para un lugar diabólico. Porque la congregación que no tenga el Espíritu Santo es muy difícil percibir las maquinaciones de Satanás. Amén. Como si fuera una prueba final en la vida de Jesús, en su ministerio prácticamente, lo que él tuvo que vivir, su preparación. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto 3 partes específicas de su vida. Entonces la tentación se registra en Mateo. Estas nos resultan familiares porque también la enfrentamos diariamente en nuestro diario vivir. La tentación es una combinación de una necesidad y una duda que provoca un deseo inapropiado. Amén. Mira la combinación.
Jesús demuestra la importancia y la eficacia de conocer y aplicar las escrituras para combatir la tentación. Entonces es algo que usted debe saber y es algo que usted debe colocar en práctica cada día. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que hizo sin éxito el diablo con Jesús en el desierto. Quería que abandonara el camino del sufrimiento y de la obediencia. ¿Qué es lo que buscaba Satanás? Que Jesús traicionara al Padre. ¿Qué es lo que buscaba Satanás? Que Jesús fracasara en el propósito de Dios. Eso es lo que él buscaba. Eso es lo que él buscaba. Eso es lo que él planeaba. Amén. Pero gloria a Dios que Cristo pudo soportar y pudo aguantar cada tentación que el enemigo pudo hacer. ¿Por qué? Porque vivía de rodillas. Usted y yo, para poder tentar, para poder vencer la tentación en nuestra vida, usted debe estar en comunión. Usted tiene que vivir en rodillas. Como dice el Padre nuestro, líbranos de toda tentación. Es ahí cuando usted está en la comunión con el Padre, usted le está diciendo: Padre, en mi fuerza yo no puedo. Yo necesito que tú me ayudes, librándome de todas esas tentaciones, que cuando lleguen a mi vida, tú me fortalezcas, como fortaleciste a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Gloria a Dios. Pablo hace una advertencia en contra de todas las maquinaciones de Satanás sobre todos los creyentes, de los peligros espiritual que constantemente nosotros somos expuestos. Hay tentaciones que llegan a tu mente, pensamientos, pero en ese pensamiento hay una tentación. Hay cosas que el enemigo coloca tentación en tus ojos para que tú veas. Amén. Y hay muchas veces que el enemigo coloca palabras en tu boca, tentándote a ver si le fallamos a Dios. Entonces, hermano, Pablo hace la advertencia a la iglesia de Corintios y le dice que no baje la guardia del peligro espiritual que constante acecha al pueblo de Dios. Porque el enemigo no duerme, dice la palabra, él no duerme. Él no duerme, él no descansa, él no sale de vacaciones. Yo quiero decirte que es el mismo diablo de hoy en día, el que tentó a Eva, es el mismo que hoy en día está operando en este tiempo. Es el diablo que quiso tentar a Jesús, es el mismo que hoy en día está alrededor de la iglesia. Es el diablo mentiroso que fue y acusó a Job delante del Padre. Es el mismo diablo que hoy también te está acusando a ti delante del Padre. Hermano, entonces tengamos los ojos abiertos.
No baje la guardia, no se confíe. El problema de muchos cristianos hoy en día que se han confiado y creen que porque llevan 10, 15, 20, 30, 40 años, el diablo no lo va a tocar. Ellos piensan que el diablo no se va a meter con ellos. Mentira del diablo, claro que sí se va a meter contigo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Usted está en un conflicto espiritual, como dice Efesios. Porque no tenemos guerra ni con carne ni con sangre, que sino con principados, con gobernadores. Y por lo tanto debemos estar constante en posición de combate, en posición de guerra, porque el enemigo no ha bajado la guardia. Tu descanso viene cuando el Señor te llame a su presencia o cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí sí vamos a descansar. Mientras tanto, debemos estar haciéndole frente de batalla al enemigo. Amén. Entonces, ¿qué es una advertencia? Una advertencia hay cuando hay rumores de peligro. Una advertencia es cuando algo malo está cerquita. Una advertencia es para estar preparado para lo que viene. Entonces Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Corintio. Hoy el Señor nos recuerda la palabra por medio de Pablo que no podemos bajar la guardia. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora la sexta característica. Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y la obra. Amén. Esa es la tercera característica de Satanás. Arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y la obra. ¿Obra qué? La fe. Por eso vemos personas recién convertidos a Dios en una campaña, vienen, reciben el Señor. A los 2 días quedó nuevamente la persona desinflada, queda la persona desanimada. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esa persona que en un momento determinado está en esa pasión, está en ese primer amor y llega un momento que ya no vuelve a la iglesia, ya se han enfriado, no quieren saber nada del evangelio, se le hace aburridor, se le hace cansón, en fin, una serie de cosas que pasa y sucede en la vida de esta persona? ¿Por qué? Porque Satanás arrancó esa palabra que fue sembrada, se la sacó de su corazón y ahoga su fe. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una de las partes que más ataca el enemigo al ser humano, diga fe. ¿Sí? Fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Marcos 4, del 1 al 9. Gloria a Dios. Marcos 4, del 1 al 9. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca. Mientras que toda la gente permanecía en la orilla, les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida de que se esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. La semilla germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaban bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron.
Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Gloria a Dios. Vemos cómo Jesús, a través de esta parábola, nos enseña la verdad espiritual. La semilla es la palabra de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Pero dice que una cayó junto al camino y llegaron las aves. Aquí representan los demonios, de cómo vienen ellos a arrebatar la palabra de Dios, para que la persona no acepten el llamado que Cristo le está haciendo. Y por eso vemos personas que muchos, cuando están empezando, terminan nuevamente en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo le empieza a atacar con más fuerza y con más violencia, porque no se quiere dejar arrebatar esa alma. ¿Sí? Entonces vemos cómo el enemigo opera sobre la vida de estas personas. Jesús contó la parábola del sembrador. En ella la semilla es la palabra de Dios, se siembra y algunas semillas caen en el camino y las aves rápidamente las toman. Se explica en el verso 15, Cristo da la explicación de esta misma parábola. Amén. Y viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el enemigo muchas veces trabaja de esa forma, no quiere que la palabra llegue. Por eso vemos muchas veces en las congregaciones hermanos que se duermen. El enemigo hace que esa persona se duerma, le envía un espíritu de sueño para que esa persona se duerma y no pueda recibir el mensaje que Dios tiene ese día para él. Entonces la persona vino vacía y se fue vacía, porque el enemigo le arrebató la palabra de Dios. Otros empiezan con el celular y no están atentos al mensaje, no están atentos a la palabra de Dios y pasan todo el servicio en el celular. Amén. Otros, el enemigo les pone preocupación y el hermano está en la iglesia, pero su mente está en el problema que el hermano está pasando y está viviendo en ese momento, y el hermano no está concentrado en la palabra que está dando el pastor en ese momento, que es una palabra rema para su vida, porque nosotros como pastor siempre buscamos la dirección del Señor, diciendo al Señor: habla a tu pueblo, de acuerdo a cada necesidad que tiene el hermano. De esa forma es que mi persona saca el mensaje para la iglesia. Amén. Entonces muchas veces los hermanos se dejan arrebatar la bendición. Muchas veces los hermanos, otros se van antes de tiempo, antes del pastor terminar el mensaje, ellos se van y se perdían la palabra que venía para sus vidas. Amén. Entonces vemos cómo Satanás
arrebatan las bendiciones del pueblo de Dios. Esto es real, esto está sucediendo, está pasando. Amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 3:5. Ya vamos a terminar. Primera Tesalonicenses 3:5. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Gloria a Dios. Algo común que pasa hoy. Amén. Satanás, su poder puede influir tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Pablo expresa su preocupación por la fe de los tesalonicenses, especialmente de Timoteo. Así por esto también yo, cuando ya no puedo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo sabía que el designio de Satanás era ahogar la fe de la persona que ha oído la palabra de Dios. Pablo entendió claramente este principio espiritual y por eso que Pablo se preocupaba por su iglesia. Por eso Pablo se preocupaba por cada alma. Amén. Entonces, iglesia, amigos que nos están escuchando, hermanos que nos están escuchando por las redes sociales, por nada del mundo permita que Satanás le haga fe por el oír la palabra de Dios, porque la palabra nos dice claramente que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es la única forma que nosotros podemos alimentar esa fe en Cristo Jesús. No permitan que el enemigo le arrebate esa fe a usted. No permita que las circunstancias, el momento que estás viviendo, que estás pasando, momentos duros, momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha. Yo quiero decirte en esta noche que como Cristo ha dicho a través de su palabra, que en este mundo tendría unas aflicciones, pero que creemos en Él porque ya Él ha vencido. Él nos va a sacar de esta condición y Él nos va a dar la victoria. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a colocarnos aquí, mi hermano, vamos a orar. Vamos a orar por esta localidad. Vamos a pedirle en oración al Padre que liberte las mentes que están cautivas por Satanás, que quite todo obstáculo, toda oposición, todo aquello que el enemigo ha puesto en las vidas de las personas para que no le resplandezca la verdad, todo aquello que le ha quitado la fe a las personas. Amado Dios Padre eterno, digno eres tú, Señor, de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, en esta hora, en este momento, Dios. Te pido, Padre, que envíes ángeles alrededor de nosotros, Dios. Seas tú, Padre Santo, amado Dios, peleando por nosotros, Señor. En este momento, oh Padre, colocamos nuestra oración, Dios, a favor, Señor, de todas estas personas que están alrededor de la iglesia, que no te conocen, Señor, que no han podido, Padre celestial, entender, Señor, que tú no es religión, Padre celestial. Yo te pido, Señor, que toda ceguera mental, Padre celestial, toda ceguera, Señor, que el enemigo ha puesto sobre estas personas, Padre celestial, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Padre mío, yo te pido, Padre, en esta hora, Señor, que seas tú quitando toda sordera, Padre celestial, toda ceguera espiritual, Señor, que el enemigo está colocando sobre cada persona, Dios, para no dejar llegar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me glorifiques, que tú hables, Señor, de una forma especial, Dios, en el nombre de Jesús, Padre celestial,
Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidamos en oración creyendo, Dios, tú lo harás, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, junto con mis hermanos, que todas las personas que están alrededor de la iglesia, que me están escuchando, que lo están viendo en este momento, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, yo te pido, Padre Celestial, toda su mente, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y llévate, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual, Padre Celestial, que tiene cautiva a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Dios, tú lo haces libre, Padre Celestial. Padre, glorifícate, amado Dios. Padre, yo te pido, Dios, dar fe, Señor, a esas personas que necesitan de ti. Padre, tu palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Que tu palabra corra, Señor, como ríos de agua viva, Padre Santo, en esta hora, Señor, y que tu palabra toque almas, que tu palabra toque vidas, que tu palabra, Señor, sea destruyendo todo argumento, Padre Celestial, todo argumento, toda mentira, toda antimaña de Satanás, Padre Celestial, para mantener, Padre Celestial, las familias cautivas en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Dios. Tú quita toda barrera, Dios, sobre este lugar, Señor, sobre esta localidad, sobre el barrio, Señor, de Boston, Padre, de Bogotá, Señor, de Colombia, Padre, con los creyentes a nivel mundial, Dios, yo le pido, Padre, quita toda venta, quita, Señor, toda ceguera espiritual, Dios, en el nombre de Jesús, a tu obra, Padre Celestial. Padre, tu palabra dice que es el Espíritu Santo que convence el hombre de pecado. En el nombre de Jesús, Padre, yo le pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, empiece a tocar, a quitar toda venta de incredulidad, toda ceguera de incredulidad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra dio fruto al 30, al 70 y al 100%, amado Dios. No te pedimos, Señor, que haga otra cosa, Señor, sino que libertes, Padre Celestial, esas mentes que están contigo, amado Dios, porque ya tú hiciste el sacrificio en la cruz del Calvario para libertar, Señor, a la humanidad, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre, he predicado tu palabra, Señor, en este momento, en esta hora, Padre Santo. Yo te pido, precioso Dios, que tú hagas, Señor, la contraparte, amado Dios, y que esta palabra, Señor, no quede, Padre Celestial, pagando, Señor, en los aires, Señor, sino que esta palabra, Señor, toque vida, toque corazones, Padre, toque familia, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todo nombre, Padre Celestial. Aleluya. Gracias, amado Dios. Aún toca la mente de ese brujo, Dios. De ese hechicero, Padre Santo. Aleluya, Señor. Que ellos entiendan, Padre, que solamente tú eres el camino, la vida y la verdad. Que nadie va al cielo sino por ti, Padre. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Dios, toca, Padre. Ora, Señor, en cada mente, Dios, de ese niño que está cautivo en la drogadicción, Padre. Aleluya, Señor, quita toda ceguera espiritual, Dios, rompe, Señor, con toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declara, Señor, tu palabra sobre tu iglesia, Señor. Limpia tu iglesia, Padre. Santifica tu iglesia, Señor. Obra en este lugar, Padre Celestial. Llévate todo el estudio, Señor, de este lugar, Padre. Todo espíritu de entretenimiento, Señor, se va de este lugar en el nombre de Jesús. Todo plan del diablo que tiene en contra de este lugar está sin poder, está sin autoridad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, amado Dios. Te bendecimos, Dios, porque tú eres grande
y maravilloso, digno de toda alabanza, de toda honra. En el nombre de Jesús. Eres rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, su Señor. Tú gobiernas en toda la creación, no cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre es bendecido.